Bueno, aquí estamos para empezar una charla más. Espero que todavía me quede algún oyente. Eh, bueno, estamos empezando a caminar dentro del campo de la matemática. Cuando yo estaba preparando esto, que me costó un poco de trabajo por figuras y demás, pensaba, bueno, cómo hacerlo un poco más ameno para la gente que no es matemática, para algunos que son anti-matemática, quizá porque encontraron algún mal profesor del secundario o algo así. Pero después dije, no, ¿por qué disfrazar las cosas? La matemática es una belleza. Todo el mundo tiene que darse cuenta de eso, de toda la perfección. Es una ciencia donde lo que uno demuestra queda para siempre. No es como en algunas otras ciencias que hay una teoría, después un experimento viene y derriba esa teoría y se construye otra. Las cosas que demostró Euclides, Arquímedes, son así. Las fórmulas matemáticas, los números, que han ido construyéndose las propiedades de números y todo eso, quedan así, son así. Uno cuando logra demostrar un pequeñito teorema se siente un genio. Bueno, esa belleza que espero transmitirles de alguna manera con un poco de entusiasmo. Bueno, estamos también empezando a meternos dentro del libro que es la base de estas charlas, que es Fundamentos de la Matemática, de Sagastume Berra, mi papá, que entre paréntesis yo me acuerdo de, él retomó, escribió el libro en el año 36, 37, y 20 años después, yo me acuerdo, era chica, pero me acuerdo de que daba charlas sobre estos temas de matemática y música, inclusive para músicos, y que trabajaba un poco con un físico polaco que estaba en la Universidad de La Plata, que se llamaba Dolinsky, que hasta estaba construyendo Dolinsky un instrumento. Había construido una escala, y según esa escala, que creo que tenía 17 notas, lo tengo anotado por ahí, bueno, era una de las escalas que verifica las condiciones que se piden teóricamente en este libro. Así que, bueno, es interesante todo eso. Y bueno, y descubrí que desde hace algunos años, como el último periodo del siglo XX, a partir del año 80, creo, más o menos, empezaron a publicarse artículos de matemáticos junto con teóricos musicales sobre propiedades de las escalas, de lo que se llamó conjuntos diatónicos, y todo caracterizado en forma abstracta. Y bueno, es un campo interesantísimo. Me gustaría tener unos cuantos años menos para meterme de lleno en la investigación de esas cosas. Pero bueno, entre paréntesis, el libro está, yo tengo ahí, les voy a poner en los detalles de la charla la referencia web, porque está publicado en pedazos en los anales de la Sociedad Científica Argentina, y eso se escaneó en no me acuerdo el organismo en Inglaterra, y está, ya digo, publicado en pedazos. Yo me tomé el trabajo de juntar los pedazos y editar un PDF con todo el libro, pero por supuesto es una cosa muy pesada. Si alguien lo quiere ver, yo se lo puedo proporcionar. Estoy viendo de qué manera para poder transmitirlo vía web, pero es posible. Después, también todas estas charlas yo las he ido escribiendo, así que tengo escrito todo lo que estoy diciendo, más o menos,
porque siempre uno hablando dice otras cosas, o se olvida de algunas cosas también. Bueno, en particular en las referencias de hoy está un artículo de Castrillón y Domínguez y también otro de Carey y Clampett, que son ingleses creo, sobre esto de las escalas que ellos llaman bien formadas, que después vamos a ver dónde se aplica esto. Bueno, y volvemos a Pitágoras, que fue nuestro inicio. Es decir, de allí todavía perduran el ciclo de quintas, es decir, la quinta es el átomo de todo esto, ciclo infinito de quintas, las 12 notas, las 7 notas, bueno, y las escalas de diferentes tipos, empezando por las pitagóricas que tienen como único armónico el tercero, es decir, el intervalo que predomina en la armonía es la quinta. Entonces, nosotros estábamos viendo la vez pasada ya esa gama G3, que es nuestras notas ahora a través de la aplicación logaritmo en base 2 y después tomar parte fraccionaria de ese logaritmo. Las frecuencias las hemos convertido en números que están en el intervalo 0,1. Bueno, vamos a volver un poco a todo eso y ver qué podemos sacar de allí como escalas posibles. Vamos a ver entonces, este ciclo infinito de quintas, cómo se traduce a nuestras notas que hemos ido generando tomando primero el logaritmo, el logaritmo en base 2, y después la parte fraccionaria de ese logaritmo. Bueno, este era el ciclo infinito de quintas, entonces tenemos, a ver si me deja usar el puntero, perdón. Ahí está. En este ciclo infinito de quintas, entonces, partiendo, digamos, del Fa, do, sol, re, la, mi, si, después fa sostenido, do sostenido, que del si al fa no vamos en realidad del si al fa por una quinta, sino que del si llegamos un poquito más arriba del fa, que es el fa sostenido, el que llamamos fa sostenido. Después iniciamos esta nueva vuelta con los sostenidos, fa, do, sol, re, la, mi, si, todos sostenidos, y aquí otra vez pegamos un saltito que no es exactamente, al hacer una quinta, no exactamente llegamos al fa sostenido, lo que cerraría el ciclo, pero bueno, podemos considerar que el si sostenido es el do y cerrar aquí el ciclo. Ahí tendríamos una escala cromática donde hemos incluido las 7 notas y los sostenidos, los 5 sostenidos, en la escala cromática pitagórica. También podríamos descender infinitamente con los bemoles y así siguiendo. Vamos a ver cómo se refleja eso en nuestras notas. Se acabó.
ahí está. Bueno, entonces, aquí tenemos nuestras notas, que recordemos cómo eran generadas, tomando el logaritmo en base 2 de 3, las frecuencias que estamos considerando son lo que representa las quintas, el tercer armónico, entonces tomamos son todas potencias de 3. Tomamos el logaritmo en base 2 de 3, lo multiplicamos por n y le calculamos la parte fraccionaria como habíamos visto la vez pasada. Entonces, creciendo el n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, así hasta 15 lo habíamos hecho, obtenemos estos valores que están en el intervalo 0, 1. Aquí podemos verlo en, digamos, sobre el eje X representamos el n, que va creciendo entre 0 y 15, podríamos seguir, pero tenemos entre 0 y 15 nomás, y verticalmente representamos como los valores de las G sub I que van apareciendo. Vemos que no aparecen en un orden numérico sobre el eje Y. Si aparecen un poco al azar, después vamos a ver que no están al azar, por ejemplo, acá estas están alineadas, etcétera, pero eso no nos interesa por ahora. Acá lo vemos un poco más de cerca. Esto sería, dibujo no está muy bien hecho, pero bueno, sobre el eje de la XY, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos el G12, está muy cerca del 0, después vendría el G7, G2, G9, G4, etc. El último de todos, los que consideramos, bueno, aquí están hasta en esta recta yo consideré solo hasta el 12, en el gráfico teníamos hasta el 15, pero bueno, para ver cómo se comportan estos GI y ver que es distinto el orden en que se presentan que el orden de las frecuencias, el orden del intervalo 0,1, de los números, porque estos son números que están sobre el intervalo 0,1, y el orden es este que está aquí debajo. Bueno, entonces ahora nos preguntamos cómo encontrar escalas finitas. Entonces, veamos de nuevo el gráfico. Vamos a pedir a las escalas, de acuerdo a los ejemplos que venimos teniendo, una de las cosas requeridas es que formen un ciclo, es decir, que tengamos cierto número de notas y que después eso se va a repetir por octavas. Es decir, que en una octava tenemos ciertas notas y que eso sea un ciclo. En la segunda octava tengamos las mismas notas que en la primera, que en la tercera, así siguiendo. Entonces, ¿cómo lograr ese ciclo? Ya sabemos, por razones matemáticas, que no puede haber un ciclo exactamente, porque ahí funcionan las potencias de 3 por un lado y las potencias de 2 por el otro, que nunca se van a encontrar. Pero sí podemos tener aproximaciones. Entonces vamos a buscar que esa aproximación sea buena. ¿En qué sentido? En que las notas, lograr que después de generar cierto número de notas, haya una que esté cerca de 0, porque el 0 es nuestro do ahora. O bien cerca de 1. ¿Por qué? El 1 nunca vamos a tenerlo en nuestra escala G3, porque al tomar parte fraccionaria, siempre es menor que 1 la parte fraccionaria. La parte fraccionaria del 1 sería igual a 0, pero por eso es que nunca tenemos el 1.
Pero si una nota se aproxima a 1, para nosotros es lo mismo que si se aproximara a 0, porque el 1 y el 0 son de diferencia, es una octava en nuestra representación, entonces prácticamente coinciden. Entonces vamos a buscar los números, los valores que estén cerca de 0 o de 1. Y veamos un poco aquí cuáles son esos valores. Bueno, en el gráfico también podemos verlos. Por ejemplo, acá tenemos el G5, está cerca de 1. Recordemos que yo había señalado había señalado el 5, el 7 y el 12. ¿Por qué? Porque el 5 está cerca del 1, el 7 está cerca del 0 y el 12 está cerca del 0. Son esos tres valores en estos índices que hemos elegido hasta el 15, los que podemos elegir como que van a poder cerrar ciclos. Entonces tendríamos por lo menos tres escalas posibles. Ahora, ¿qué otras condiciones nos hacen falta para la escala? Bueno, en el libro se presentan tres condiciones, que serían, una es la de cerrar aproximadamente un ciclo, otra es que no tenga demasiadas notas, porque una escala que tenga un número muy grande de notas, bueno, no parece razonable, aunque hay escalas de 50 notas o cosas así. Y otra cosa es tratar de que sea regular, en el sentido de que entre dos notas próximas, una nota y su siguiente, no haya demasiada diferencia. Por ejemplo, del saltar de un do a un re, o de un do a un do sostenido y de un do sostenido a un re, que más o menos nos dé lo mismo. Por ejemplo, recordemos en la escala de Ptolomeo que teníamos dos tonos distintos. Del do al re era una cosa, del re al mi era otra. Bueno, tratar de que sea bastante regular en ese sentido. Entonces tenemos que forme ciclos, que sea regular y que no tenga muchas notas. Esas son las condiciones que se piden. En estos trabajos que hemos estado mencionando sobre los conjuntos diatónicos y las escalas bien formadas y qué sé yo, se dan para que una escala sea bien formada condiciones muy parecidas. Por ejemplo, una condición de clausura que es muy similar a la condición de formar ciclo. Y otra condición de simetría que va a tener que ver también con condiciones que se ponen aquí. Entonces, vamos a ver primero la escala que corresponde a cuando tomamos vamos a tomar aquí, estos son los valores. Primero el L más chiquito, que es el 5, que se aproxima a 0, no, perdón, a 1, que se aproxima a 1. Esta es la escala que formamos con esas 5 notas. El G5 ya no está en nuestra escala, porque sería el Do, el que se aproxima a 1, que sería nuestro Do de la escala siguiente. Entonces tenemos 5 notas que van a ser G0, G1, G2, G3, G4. Esas 5 notas, curiosamente, vuelven a darnos, de alguna manera, la escala pentatónica. Aquella escala que sabemos que es la escala primitiva, que era de los incas, los chinos, los celtas, etc. Y que se formaba con las primeras 5 quintas. Do, sol, re, la, mi. Ordenadas me da do, re, mi, sol, la, y después viene el do de la escala siguiente. Bueno, en este caso, el error que cometemos al tomar G5 como 1
que es lo que se llama coma, también se habla de la coma pitagórica, de la coma sintónica, ya hemos hablado de eso, es este valor bastante pequeño, bastante razonable, 0,075. Eso, en cuanto a la coma, es un valor pequeño, entonces responde a nuestra condición de formar ciclo. Ahora, perdón, hemos pasado rápido aquí. Los intervalos, aquí tenemos dos intervalos distintos, pero en realidad, si estamos trabajando con un error que es de una coma en el sistema, no importa tampoco que estos dos intervalos difieran en valores similares, de similar magnitud de la coma. Entonces, se puede ver que uno de los intervalos, si le sumamos la coma, me da el otro. Entonces, prácticamente los identificamos. Entonces tenemos las condiciones, bueno, hay pocas notas, entonces tenemos las tres condiciones cumplidas para este sistema. Este es un sistema que podemos adoptar, es una escala buena. La otra posible que vamos a ver, la de las 7 notas también, pero la coma es un poquito más grande. Entonces tomemos esta, que sería la escala pitagórica cromática, porque tiene 12 notas. Entonces, las notas, que aquí tenemos la tabla de los valores, que son entre 0 y 1, que acá les hemos colocado los nombres, acá están ordenadas según el orden numérico en el intervalo 0-1, no las hemos generado así, recordemos que se generan por quintas, bueno, está todo eso. La coma aquí es todavía más chiquita, 0,019 y algo. Entonces es razonable, podemos decir que se forma un ciclo y podemos identificar el G12 con el 0. O sea que el G12 sería nuestro Do de la escala siguiente. Y lo mismo pasa con los intervalos, lo mismo que en el caso anterior. Los intervalos difieren nada más que en una coma, entonces está dentro del error tolerable. Y tiene 12 notas, que es lo que estamos acostumbrados a usar, o sea que es también un número razonable de notas, se cumplen las tres condiciones. Bueno, en cuanto a estas escalas, acá les voy a leer una frase de estos señores Clampett y Carey, que es muy interesante. Un único principio estructural cuenta para las escalas pentatónica, diatónica y cromática. Son las escalas que estamos considerando. La pentatónica, la que se cierra el ciclo en G5, la diatónica sería la que se cierra con 7 notas, y la cromática es esta que estamos viendo. La misma estructura, que es la de escala bien formada, también subyace en la relación tónica subdominante-dominante, que es aquella relación que estaba entre la tónica, la cuarta y la quinta. Eso lo vimos hace unas cuantas charlas. Bueno, lo mismo pasa en la escala arábica de 17 tonos, la china de 53 y otras escalas de música no occidental. En este artículo, se refiere al artículo que yo mencioné antes sobre las escalas bien formadas, se muestra que el concepto de escala bien formada puede servir como base de la música tonal. Entonces, este concepto de escala bien formada, que coincide bastante con esto que estamos describiendo, que estaba en el libro, bueno, parece ser un fundamento que en la actualidad también es aceptado como base de la fundamentación de la música. Es muy interesante esto. Bueno, hay
otra cuestión aquí, que es ¿por qué debería haber, tomando cierto número de notas, que sea razonable, que no sea demasiado grande, ¿por qué debería haber algunas G que estén cerca del 0 y del 1? No tendría por qué. A lo mejor están todas cerca del 1,5 y nada más. Bueno, lo que pasa es que hay un teorema, eso está en el libro y no lo he visto en ningún artículo, y que es caso particular de un teorema más conocido, y que dice que este conjunto, que en realidad no solamente para esta gama G3 que estamos viendo ahora, sino para, en general, cuando tomamos no solo un número primo P igual a 3, como en este caso, sino varios primos, un número finito de primos, que serían los armónicos en los que se basa la gama, que eso es lo que estamos describiendo. Supongamos una gama así en general, pero podemos pensar en nuestra gama nada más, en G3. En G3, que es lo que estamos viendo aquí. Este conjunto es denso en 0,1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ese es un concepto bien usado en la matemática, en la topología, y que significa, podemos verlo de dos maneras, que es que si uno tiene un número que está entre 0 y 1, inclusive el 0 y el 1, el conjunto que estamos mirando tiene elementos cerca del 0, del 1 o de cualquier número que esté entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir que esté cerca? Supongamos, yo quiero que, como ahora estamos pensando en números que estén cerca del 0 y el 1, que un GI esté a 1 milésimo del 0. ¿Qué hago para eso? Siguiendo, calculando sucesivamente los GI, este teorema me dice que voy a llegar seguro a algún GN, aunque sea muy grande, que esté cerca del 0 o del 1. Bueno, en este caso, digamos del 0. Entonces, tomando un número muy grande, acá ya lo verificamos para G7 y G12, pero podría ser más grande. Después vamos a ver que para G53 también se da. Seguro vamos a llegar a estar a 1 milésimo del 0. Eso es muy importante. Bueno, y lo que me queda aquí por ver es lo siguiente, que es interesante. Acá vamos a tomar la tercera escala que no habíamos tratado, que es la tercera escala que se puede formar en G3, que es la diatónica, la de las 7 notas. Si observamos el orden en que son generadas las GI, G0, G1, G2 hasta G6, y el orden que queda determinado por ser números del intervalo 0,1. Están ordenados porque en el intervalo 0,1 hay un cierto orden. Do, re, mi, fa, sol, la, si, así le llamamos. Bueno, eso determina una permutación, es decir, yo puedo mirar, a ver si consigo esto. El 0 va al 0, el 1 va al 2, el 2 va al 4, el 3 al 6, el 4 al 1, el 5 al 3, el 6 al 5. Bueno, eso está aquí abajo. Eso se llama una permutación de los números entre 0 y 6. Y ocurre una propiedad simétrica cuando esa permutación tiene una cierta condición, que en este caso se cumple. Vamos a verlo. Bueno, esta permutación entonces
la vemos aquí también. En el círculo, en este círculo, tenemos el orden dado, perdón, cuando se generan las G sub I, que es el orden de antihorario, en sentido contrario a... No, el sentido de las agujas del reloj, ¿por qué puse antihorario? Bueno, en ese sentido, tenemos el orden de quintas. Do, sol, re, la, mi, si, fa. Y debajo el orden que podemos ir recorriendo con una poligonal. Por ejemplo, del do vamos al re, del re al mi, del mi al fa, del fa al sol, del sol al la al si y del si al do. Vemos que queda una estrella simétrica. Entonces, eso ocurre, y eso está en el artículo de Castellón Domínguez, si se cumple la siguiente condición. Vamos a ver. ¿Cómo paso yo de un orden de los números del 0 al 6 a otro orden, que es el de abajo? Bueno, del 0 al 0, eso siempre va a pasar. Del 1 voy al 2. Podría pensar que multiplico por 2. Vamos a ver. Del 2 voy al 4. Está todo bien. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Todo bien. 2 por 4, 8. Y aquí me da 1. ¿Qué pasó? Bueno, simplemente que no tengo disponible el número 8 entre los 7 números que tengo ahí. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que representar el 8 dentro de esos números. Bueno, doy una vuelta, digamos, recorro, es como si diera una vuelta a la circunferencia por los 7 números y tengo uno más y serían 8. Entonces, es lo que me queda después de dar una vuelta. Bueno, no lo expresé bien, pero es el 1 representa al 8 en ese sistema donde solamente tengo los números de 0 a 6. Aquí lo vemos, le restamos 7. Lo mismo pasa con el 5. 2 por 5, 10, le restamos 7, me da 3. 6 por 2, 12, menos 7, me da 5. Eso es, allí entra mucho la matemática, porque esos números de 0 a 6 es lo que se llama los restos módulo 7, los restos que uno obtiene de una división cuando divide por 7. Y se le puede dar a ese conjunto una estructura algebraica. Podemos sumar esos números, podemos multiplicar esos números. Y eso ocurre con muchos números enteros. Con todos los números enteros se puede sumar. Con algunos también estos conjuntos se puede multiplicar, como en este caso. Justamente cuando el 7 que tenemos aquí, que es el número de elementos, número de números, es prim. Bueno, entonces tenemos una estructura algebraica que está ahí jugando un cierto papel. Pero bueno, lo que interesa es que hay lo que se llama un multiplicador. Y en ese caso, lo que se produce es una estrella simétrica al vincular los dos órdenes. Aquí, para el caso de las 12 notas, esta de abajo es la permutación, arriba es el orden de los GI, fa, do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, etcétera, hasta llegar de nuevo al do. Y debajo el orden en que se presentan
sobre el intervalo 0,1 pensando que nuestras notas son números que están en el intervalo 0,1. Entonces, aquí el multiplicador sería 7, como lo vemos aquí, y de nuevo tenemos que hacer esa reducción porque tenemos disponibles ahora 12 números y nos vamos a pasar, por ejemplo, acá tenemos 7 por 2, 14, ya aquí me pasé. Entonces le tengo que restar 12 y me da 2. 7 por 3, 21. Le resto 12, me da 9. Y bueno, y así siguiendo. Voy reduciendo. A veces le resto 12, a veces le tengo que restar 24 o más. Pero siempre múltiplos de 12. Entonces, en eso reside la propiedad de simetría que hablábamos hace un rato. Y que caracteriza, según Castrillón y Domínguez, a las escalas bien formadas. Es decir, cuando esa permutación del orden de las quintas y el orden de las notas en el intervalo 0,1 tiene esa propiedad de que tiene un multiplicador. En ese caso, la escala es bien formada y produce esas estrellas tan bonitas. Bueno, estos son algunos de los casos donde se forman estrellas. 0, 1, 3, 5, 7, 12. Ven que no son todos pares. Y después hay otras más. Esta es donde no se forman estos estrellas simétricas. Por ejemplo, para 4, para 6, para 8, etc. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias.